Existe una creencia, casi universalmente reconocida, según la cual cuando la humanidad se encuentra en su momento de mayor necesidad espiritual, la ayuda procederá de lugares trascendentales. Bien conocida entre los testimonios dados en relación con esta creencia, es la atribuida a Sri Krishna en la parte de la gran epopeya hindú del Mahabharata, que ha dado en ser conocida y querida como el Bhagavad Gita. Cuando la bondad se vuelve débil, cuando el mal se vuelve poderoso, me convierto en un vehículo, regreso a todas las edades, para transmitir lo santo, para destruir el error del que ha cometido el mal, para establecer la verdadera bondad. De modo similar en la tradición sagrada del Tíbet, según cuenta el ya fallecido Dr. Evans Wentz en su obra El libro tibetano de la gran liberación, se dice que Padmasambhava, el misterioso mago gurú que introdujo el budismo en el Tíbet, ocultó numerosos documentos de sabiduría en diversos lugares secretos del Himalaya, dejándolos allí para que fuesen descubiertos en épocas históricas posteriores, cuando fuese más grande la necesidad de ellos. Se ha dicho correctamente que la noche siempre es más oscura justo antes del amanecer. El macrocosmos de la historia humana y el microcosmos de la psicología del individuo atestiguan este tópico. Cuando es mayor la alienación de nuestra mente respecto de sus fuentes donadoras de vida, cuando la desesperación de la noche oscura del alma desciende sobre nosotros con toda la fuerza de su peso abrumador, es precisamente cuando el amanecer de la iluminación redentora y curativa brota por el horizonte oriental del alma. La percepción psicológica profunda declara que la iluminación más grande y duradera del alma solo se produce después de haber experimentado la oscuridad y la desesperación. Carl Jung atribuyó este fenómeno al principio enunciado por el filósofo presocrático Heráclito, conocido como enantiodromía, en el que el punto más profundo de saturación con la oscuridad da lugar a un punto de luz que se expande rápidamente. Tanto la historia como la psicohistoria llaman nuestra atención sobre un principio de respuesta sincronista por el que las fuerzas del ser que se esfuerzan por la unión, la plenitud y el significado último brotan en una manifestación efectiva cuando llega el momento de mayor necesidad. El gran poeta místico alemán Johannes Hölderlin dio una expresión adecuada a este principio cuando escribió: Dios está cerca y es difícil de aprehender, pero cuando el peligro es grande, el poder salvador se nos acerca siempre más. Estas consideraciones son eminentemente relevantes para la extraña historia de descubrimientos de dos de los hallazgos más extraordinarios que se hayan producido en la historia de la arqueología bíblica y religiosa: la biblioteca de Nag Hammadi de escrituras gnósticas y los manuscritos del Mar Muerto de Qumran. En 1945, cuando las ruinas físicas y psicológicas de la Segunda Guerra Mundial eran todavía dolorosamente evidentes en Europa, África y Asia, en el mismo momento en que las hecatombes de Auschwitz, Dachau y Bergen-Belsen iban a ser imitadas e incluso superadas por los campos de la muerte del archipiélago Gulag de Stalin, cuando a muchos ya les parecía que el mundo jamás se recuperaría de la mayor calamidad ocurrida en la historia humana, en ese mismo momento de la más profunda oscuridad y desesperación del alma del mundo, un campesino egipcio que montaba su camello en busca de fertilizante se encontró con una serie de documentos antiguos que poseen el potencial para ayudar a Occidente en la recuperación de una parte sustancial de su alma perdida. Es el mismo momento en que el sabio Carl Jung hablaba y escribía sobre el hombre moderno en busca de un alma,
un componente largamente olvidado o más bien reprimido de la religiosidad judeo-cristiana y de la cultura occidental en general. Esta surgió de la tierra situada en la base de la cadena montañosa de Jabal al-Tarif, cerca del Nilo, en el Alto Egipto. En una vasija de arcilla, el campesino egipcio y su compañero encontraron una colección de manuscritos antiguos compuesta por 1153 páginas encuadernadas en 12 libros de primitivas tapas de cuero, conocidos como códices, que contenían 52 escritos separados, llamados tratados. Los escritos, según revelaron las investigaciones posteriores, eran copias de escribas egipcios de los siglos III y IV de obras que se habían escrito en su mayor parte en la era apostólica, cuando el recuerdo del enigmático rabino Jehoshua, conocido como Jesús, todavía se guardaba poderosamente en las mentes de numerosas personas que estuvieron presentes durante su breve pero portentosa vida. Apenas poco más de 2 años más tarde, en el verano de 1947, en Palestina, un cabrero árabe andaba a la búsqueda de una de las cabras de su rebaño. El cabrero era joven y ágil, y gracias a su potencia atlética, ascendió por los acantilados de piedra caliza que dominan el Mar Muerto. Mientras andaba enfrascado en este tipo de ejercicios, observó un pequeño agujero que conducía a una cueva en la montaña. Al sentir miedo de los malos espíritus, el joven huyó primero de la cueva, pero regresó al día siguiente junto con un compañero. Los dos jóvenes descendieron a la cueva, donde encontraron una serie de vasijas de arcilla cubierta con tapas, como cuencos. La mayoría de las vasijas estaban vacías, pero una de ellas contenía un gran atado compuesto por un trozo de cuero envuelto en harapos. Se llevaron el misterioso paquete a su casa, y tras desenvolverlo descubrieron que contenía un rollo de pergamino que, al ser desenrollado, se extendió desde un extremo de su tienda hasta el otro. El mismo descubrimiento se hizo con otros 2 atados hallados en la misma vasija. Los dos jóvenes tenían en su posesión 3 rollos llenos de escritura de una naturaleza que no comprendían. Pocos días más tarde vendieron los 3 rollos a un comerciante dedicado sobre todo a la compraventa de mercancías ilegales en la ciudad de Belén. Se inició así el peregrinaje de lo que se ha conocido como los manuscritos del Mar Muerto. Los 3 primeros rollos así descubiertos a orillas del Mar Muerto pronto fueron descifrados y llamados el rollo de Isaías, el rollo de Habacuc y el manual de disciplina. A ellos siguió un gran número de otros rollos encontrados por sucesivas oleadas de expediciones patrocinadas por una serie de gobiernos e instituciones académicas. La publicidad que todo ello alcanzó mundialmente reveló que los rollos eran escritos de una comunidad heterodoxa de judíos llamados esenios, que residió en el lugar donde se efectuó el descubrimiento aproximadamente desde 130 años antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, con un intervalo de unos 30 años antes del año 4 antes de Cristo, y cuyas extrañas doctrinas y prácticas, así como su proximidad cronológica a los inicios de la era cristiana, estaban destinadas a provocar un gran interés. Al principio, los 2 hallazgos impresionaron a los observadores por su disimilitud. El primer descubrimiento contenía escritos en un dialecto saídico del copto, un lenguaje popular del Egipto helenístico y romano. El segundo estaba compuesto por obras escritas en su mayor parte en hebreo y arameo, las lenguas semíticas utilizadas en la Palestina contemporánea. Los autores y escribas de la biblioteca de Nag Hammadi fueron cristianos de convicciones gnósticas, mientras que las personas que participaron en la redacción y copiado de los manuscritos del Mar Muerto eran judíos de la secta esenia. Incluso el formato externo de los escritos
mostraba una divergencia radical en cuanto a su aspecto. Los escritos coptos egipcios son el ejemplo más antiguo del formato de encuadernación conocido como códice, mientras que los documentos palestinos adoptan la forma de alargados rollos. Para que la divergencia fuese más completa, los escritores de la secta judía utilizaron pergamino, mientras que los escritores gnósticos cristianos emplearon papiro, obtenido del junco papiro, de donde procede la palabra moderna papel. Las diferencias que separaban los dos descubrimientos fueron dramatizadas en los dos destinos radicalmente diferentes que adoptaron tras su reaparición inicial. La biblioteca gnóstica copta no saldría a la luz de la atención del público general hasta muchas décadas después. La primera traducción completa al inglés no apareció hasta 32 años después del descubrimiento. Las peleas entre eruditos, políticos y comerciantes, así como una gran estulticia e indiferencia por parte de muchos de los individuos implicados, hicieron que muchas de las personas que esperaban la publicación de los escritos de Nag Hammadi llegaran a desesperarse. Los más imaginativos de los futuros lectores llegaron a recordar incluso que los antiguos gnósticos, como los verdaderos magos al estilo egipcio, se daban a la práctica de lanzar terribles maldiciones y evocar a los espíritus guardianes de la encuadernación para que protegiesen sus libros santos ocultos. De hecho, uno de los evangelios de la colección de Nag Hammadi, el Evangelio de los Egipcios, resultó que contenía una admonición mágica de naturaleza ominosa. Escribirás lo que te digo y lo que te recordaré por el bien de aquellos que lleguen después de ti y sean dignos de tal cosa. Y dejarás reposar este libro sobre la montaña y llamarás al guardián de este modo: Oh, ven tú, el terrible. A esta declaración puede añadírsele otra que aparece en el apócrifo de Juan, hacia el final del texto, en el que Jesús se dirige a Juan, pronunciando lo que se ha dado en llamar la maldición de Jesús. Pues verdaderamente se te ha dado estas cosas para que las registres, y para que sean depositadas en un lugar seguro. Luego me habló a mí, Juan: maldito sea todo aquel que entregue cualquier parte de esto a cambio de un regalo o de alimento, o por una bebida, o por ropa, o por cualquier cosa similar. Sea cual fuere el efecto de tales maldiciones, parece ser que después de transcurrido un cuarto siglo de su descubrimiento, varios individuos, así como por lo menos un organismo público internacional, la UNESCO, empezaron a superar las fuerzas que se oponían a la publicación de las escrituras del Nag Hammadi. También hay que indicar que la única parte del descubrimiento gnóstico que pudo abandonar el clima turbulento y hostil del Egipto de Nasser en la década de los años 50, siendo así accesible a los eruditos sin restricciones, fue la adquirida por el Instituto Jung de Zúrich y regalada como el Códice Jung a Carl Jung con motivo de su 80º cumpleaños. El 15 de noviembre de 1953, en una reunión de líderes del gobierno suizo, así como de numerosas autoridades académicas y profesionales que se habían reunido para homenajearlo, el octogenario Jung sostuvo entre sus manos este documento que, después de unos 1200 años, anunciaba el posible renacimiento de la gnosis, a la que el sabio suizo había dedicado tanto trabajo y devoción. Es muy tentador imaginar que ahora, por fin, el descubrimiento hecho en Nag Hammadi ha establecido su conexión con un heredero verdaderamente digno de la tradición dentro de la cual tuvo su origen. El principio que Jung llamó sincronicidad había obrado una vez más su extraña magia. Las barreras empezaron entonces a desaparecer. Los obstáculos disminuyeron poco a poco y la herencia largamente perdida de los viejos amigos de Jung, los gnósticos, pudo ser accesible para todos aquellos que la apreciaran.
Las oportunidades retrasadas no habían pasado del todo. De hecho, en las décadas de los años 60 y 70 surgieron nuevos desarrollos psicológicos y sociales, gracias a los cuales se creó un clima de receptividad en relación con una espiritualidad tan poco convencional, incluida la de los gnósticos. Así, el mensaje de Nag Hammadi pudo empezar a ser finalmente transmitido. El destino de los rollos encontrados a orillas del Mar Muerto fue de una naturaleza muy diferente, como en el caso de los libros gnósticos coptos escritos sobre papiro hallados en Egipto. Los descubridores de los rollos tampoco sabían nada sobre la verdadera naturaleza de su descubrimiento. Como consecuencia de la intervención del metropolitano ortodoxo sirio de Jerusalén, así como del creciente interés de una serie de eruditos, incluido el formidable profesor Sukenik de la Universidad Hebrea, unos 18 meses después del descubrimiento inicial, la noticia salió al mundo exterior. Al principio la noticia fue recibida con incredulidad. Seguramente pensaron muchos, tiene que haber algún fraude y equivocación. El suelo de Palestina, a diferencia del de Egipto, era considerado como el lugar más improbable para la conservación del pergamino y del papiro. El clima de las montañas de Judea era demasiado húmedo para la conservación de unos materiales tan perecederos. Durante el siglo XIX y principios del XX, hubo un notable descuido de la investigación arqueológica bíblica en esta zona, y parece haber pruebas que indican que algunos descubrimientos valiosos fueron descartados al considerarlos fraudulentos, basándose simplemente en el dogma según el cual las cuevas de la región eran demasiado húmedas como para haber permitido la supervivencia de los delicados documentos antiguos. En 1949, sin embargo, el ambiente académico había cambiado, y muchas autoridades estaban dispuestas a admitir que los 3 rollos encontrados por el pastor de cabras árabe eran genuinos. Las condiciones políticas tampoco eran idénticas a las prevalecientes antes de las 2 guerras mundiales. El lugar del apático régimen otomano y de la posterior administración colonial, la soberanía sobre los territorios de la Biblia era ejercida por 2 pueblos del libro: los judíos de la recién nacida República de Israel y los árabes del reino hashemita de Jordania. De los 2, el gobierno hashemita fue el más directamente preocupado, debido al hecho de que la región de Qumran se hallaba en su territorio. Poco tiempo después de que se hubiera calmado la situación, tras el descubrimiento, el gobierno jordano desempeñó un papel instrumental en la creación de un equipo internacional de eruditos que iniciaron la tarea de edición de los rollos disponibles, cuyo número aumentaba continuamente gracias a los nuevos descubrimientos realizados por diversas expediciones. Significativa y quizás lamentablemente, el equipo dirigido por Roland de Vos, un sacerdote católico romano, estaba compuesto casi exclusivamente por religiosos. El único individuo del equipo que llegó a describirse a sí mismo como una persona no religiosa fue el erudito británico John Marco Allegro, cuya contribución debe ser valorada como crucial para nuestras consideraciones. No solo la mayoría de eruditos del equipo eran clérigos, sino que además eran todos cristianos. Entre ellos no había un solo judío, una situación que quedaría más que compensada en años posteriores, cuando el gobierno israelí obtuvo el monopolio sobre los rollos. La noción de que los investigadores dictaban mucho de ser objetivos en cuanto a su actitud respecto del contenido del descubrimiento, pronto empezó a obtener una cierta publicidad. En 1955, el fallecido y notable Edmund Wilson, destacada figura literaria estadounidense, escribió una serie de artículos sobre los rollos que fueron publicados por la revista del New Yorker. En dichos artículos, Wilson afirmaba que los materiales contenidos en los rollos asustaban a los líderes de la Iglesia, quienes temían que los documentos pudieran revelar información que fuese en detrimento de las singulares aspiraciones del cristianismo.
La similitud de buena parte de la doctrina y de la historia de los esenios con el posterior Nuevo Testamento cristiano podría haber alarmado a los guardianes de la ortodoxia de la Iglesia. Resultaba que, en más de una forma, los esenios de la comunidad de Qumran aparecían como un grupo de protocristianos. ¿Acaso no bautizaban como Juan y más tarde como los apóstoles? ¿No se oponían al sacerdotado del templo en Jerusalén, cuya legitimidad consideraban como obsoleta? Y lo que era más importante, ¿no hablaban de uno de sus líderes, un maestro de virtud, cuya vida y muerte mostraba incómodas similitudes con las de Jesús de Nazaret? Seguirá siendo una cuestión abierta a la conjetura cuál fue el verdadero papel que desempeñó la aprehensión de las mentes cristianas ortodoxas en el oscurecimiento del mensaje transmitido por los rollos. Existen, sin embargo, algunos hechos dignos de tener en cuenta. Por motivos de investigación, los manuscritos iniciales del Mar Muerto fueron divididos entre 8 miembros del equipo internacional. Está generalmente aceptado que el material teológicamente más sensible, el que contiene la historia y las prácticas de la comunidad esenia, fue entregado a Joseph Milik, un sacerdote católico romano francés de origen polaco. En la actualidad, 30 años más tarde, la mayor parte de ese material sigue sin haber sido publicado y está en manos de Milik. También es sabido que el padre Milik ha abandonado desde entonces el sacerdocio. ¿Pudiera ser que el contenido de los documentos destruyó su fe, pero que su compromiso con la Iglesia sigue siendo lo bastante fuerte como para no querer hacer públicas sus conclusiones? Al examinar todo el corpus de los manuscritos del Mar Muerto, se comprueba que únicamente se ha publicado el contenido del 20% de los documentos, mientras que el restante 80% sigue en manos de los eruditos. Ciertamente puede uno simpatizar con John Allegro, el erudito independiente y solitario, quien en una conferencia pronunciada en 1985 en Ann Arbor, Michigan, declaró: ¿Por qué razón mis queridos colegas siguen sin dar a conocer sus resultados? Eso me vuelve loco. Es un verdadero escándalo. El público tiene derecho a saber, y quizá entonces haya gente que empiece a plantearles preguntas a los eruditos. Las cuevas de las cadenas montañosas de Qumran continuaron dando materiales adicionales. El Departamento de Antigüedades de Jordania, que nombró a John Allegro como su principal agente en este proyecto, continuó patrocinando y apoyando las expediciones, en una de las cuales se descubrió el famoso rollo de cobre que fue transportado a Inglaterra y que entre 1955 y 1956, bajo la supervisión de Allegro, fue abierto y descifrado. El rollo de cobre y otros documentos descubiertos más recientemente empezaron a revelar una imagen de la comunidad esenia de Qumran que indicaba que los santos heréticos judíos se hallaban implicados en mucho más que actividades espirituales, como se había creído hasta ahora. El rollo de cobre, por ejemplo, parecía indicar que eran los custodios del tesoro enterrado del Templo de Jerusalén, destruido y saqueado por las legiones romanas en el año 70 después de Cristo. A medida que la trama se complicaba en relación con el contenido de los rollos, la siempre turbulenta evolución de los acontecimientos políticos en el Oriente Próximo añadió una nueva nota a la historia de Qumran. Después de 1961, como consecuencia de la llamada Guerra de los 3 Días, los lugares en los que se había llevado a cabo el descubrimiento fueron anexados por Israel. Ahora las influencias británicas y estadounidenses que gravitaban sobre el proyecto se vieron desplazadas por el celo político-religioso de los israelíes. El fallecido arqueólogo estadista general Yigael Yadin se convirtió en el más destacado explorador y guardián de los escritos recientemente descubiertos. Se exploraron docenas de otras cuevas existentes en la zona, la mayoría de las cuales contenían materiales ocultos allí por los sectarios judíos en los 2 últimos siglos antes de Cristo y en el primer siglo después de Cristo. Y no solo se hallaron materiales en las cuevas, sino también en algunas ruinas antiguas de la región.
La influencia israelí no demostró ser una gran mejora con respecto a la publicación de la enorme cantidad de material del que ahora se disponía. Surgió una división entre los custodios israelíes, por un lado, y por el otro la Fundación Jordana de los Manuscritos del Mar Muerto. La biblioteca Esenia, que en su estado original se calculó que debió de estar compuesta por más de 600 rollos, se desvaneció lentamente y desapareció de la vista del público. En la década de 1960, la atención del público y de los eruditos había empezado a alejarse del tema de los rollos. La neblina, que durante buena parte del año cubre los salobres aguas del Mar Muerto, envolvió de nuevo el tesoro esenio que había ocultado durante 2 milenios. Aunque extraídos de su escondite en la pelada y agostada región, los manuscritos del Mar Muerto todavía no han brindado los secretos que guardaron durante tanto tiempo, de modo que el misterio continúa. El observador de estos acontecimientos, que sigue una orientación psicológica profunda, puede percibir ciertas pautas míticas entretejidas en la historia y el destino de los dos descubrimientos capaces de arrojar algo de luz adicional sobre su significado. En un período particularmente oscuro de la historia de la psique occidental se hicieron 2 descubrimientos importantes. Ambos fueron el producto de la casualidad, antes de que fuera un intento deliberado emprendido a propósito. La angustiosa necesidad psíquica de la cultura se encontró así ante una respuesta sincronista por parte del centro más interno de la realidad. La desesperanza y la bancarrota espiritual de Occidente, tras la Segunda Guerra Mundial y al principio de la era atómica, trajeron consigo el descubrimiento de 2 fuentes notables de un ingrediente vital, pero ausente hasta entonces de su alma colectiva. Hace tiempo que los guardianes de la espiritualidad occidental desterraron de forma harto imprudente una importante expresión de su tradición de la vida religiosa cotidiana. La tradición esenia y gnóstica alternativa se convirtió en el equivalente de la sombra psicológica de la principal religiosidad judeo-cristiana. Y sin embargo, la psique humana no puede renunciar durante tanto tiempo a la presencia efectiva de su sombra. Llega siempre un momento en el que la parte hasta entonces rechazada y por lo tanto ausente de nuestra mismidad llama poderosamente la atención hacia sí misma. La piedra que los constructores rechazaron aflora una vez más para ser incorporada en la estructura y en realidad para convertirse frecuentemente en la piedra angular de esa misma estructura. Según el pensamiento junguiano y otras ideas psicológicas profundas relacionadas con el mismo, las preocupaciones religiosas y espirituales se fundamentan en último término en el impulso humano universal hacia la totalidad. Los componentes dispares de nuestra naturaleza terminan por pasar por un proceso de unificación progresiva, llamada individuación por Jung, que tiene como objetivo la plenitud. Después de la Segunda Guerra Mundial parecía haber llegado el momento para que surgiera una cierta fase avanzada de la individuación de la cultura occidental. Ante la notable evidencia de la maldad humana, manifestada en la guerra y en las tiranías totalitarias, y conmocionada ante la perspectiva de una muerte y destrucción globales, como resultado de la guerra nuclear, la cultura occidental alcanzó un impas psicológico en el que su sombra reprimida podía desempeñar un papel curativo y redentor. Finalmente, los tiempos estaban maduros para la admisión de la rechazada espiritualidad de los gnósticos y los esenios. No debe pensarse que el surgimiento de tal oportunidad para la curación de la espiritualidad occidental significa que no se vayan a encontrar dificultades y resistencias ante tal proceso de curación. Todos aquellos que están familiarizados con la práctica de la psicología profunda saben que el contenido de la psique solo hará surgir su verdadero significado después de una prolongada exposición a la luz de la conciencia, en conjunción con un esfuerzo informado
por iluminar su contenido con la luz amplificada de los símbolos apropiados. Se puede forcejear con una revelación procedente de las profundidades del misterio de la psique, pero nunca se puede estar seguro de que la revelación no vaya a pasar por un proceso de oscurantismo y de distorsión. El contenido religioso de la psique se halla particularmente sometido a tal clase de trampas. Al escribir sobre la necesidad de iluminar psicológicamente las afirmaciones simbólicas de la religión, Jung expresó sus preocupaciones relativas a la tendencia siempre presente hacia la inconsciencia y el oscurantismo en esta área altamente cargada de la empresa humana. También tengo que preguntarme con toda seriedad si no sería mucho más peligroso que los símbolos cristianos fueran inaccesibles a la comprensión reflexiva mediante el procedimiento de desterrarlos a una esfera de sacrosanta ininteligibilidad. Pueden llegar a ser tan fácilmente remotos a nosotros que su irracionalidad se convierta en un sinsentido absurdo. En lo indicado hasta ahora hemos notado la existencia de ciertas pruebas que indicarían que se han hecho esfuerzos, tanto conscientes como inconscientes, por desterrar la herencia de Nag Hammadi y de Qumran a una tal esfera de sacrosanta ininteligibilidad. Los eruditos, adoctrinados por la monolítica visión mundial del Viejo y el Nuevo Testamento, han encontrado grandes resistencias psicológicas en sus propias mentes cuando se han visto confrontados con el desafío de descubrimientos, que al ser sacados a la luz de la comprensión reflexiva se pueden revelar como otro testamento que difiere radicalmente respecto de los dos aceptados a los que a menudo contradice. El desafío de la conciencia consiste siempre en permitir desprenderse de lo más pequeño para ser capaz de incluir lo más grande. De modo similar, el desafío de los documentos gnósticos y esenios consiste en abandonar una conciencia religiosa incompleta y unilateral en interés de otra más grande e incluyente. Parecería que esta opción nos está siendo exigida por el imperativo del crecimiento y de la curación de la psique humana, tanto a los niveles individuales como colectivos de su expresión. La alternativa sería una repetición de los fatales errores cometidos en el pasado por las autoridades religiosas y por sus seguidores, esos mismos errores que en realidad nos han conducido a la lamentable falta de plenitud de la espiritualidad principal de Occidente. A la vista de la evidente necesidad de la cultura en medio de la presente crisis, tal alternativa parece ser inaceptable. Otro testamento ha llegado hasta nosotros en la segunda mitad del siglo XX. Como todos los testamentos, es un testigo, que es el término del que se deriva la palabra testamento. Este otro testamento, testamento alternativo, nos indica la existencia de una visión. Ese otro testamento o testamento alternativo nos indica la existencia de una visión del mundo que es, a un mismo tiempo, diferente y complementaria respecto de aquella otra adoptada por Occidente en forma de la corriente principal del judaísmo y el cristianismo. Es un testamento herético, una herencia que se desvía radicalmente de buena parte de lo que fue aceptado como normativa y como regular en la religión y en la cultura de los últimos 1600 años. A pesar de que todavía no ha surgido a la luz toda su extensión y contenido, los documentos de que disponemos son suficientes para permitirnos una perspectiva adecuada relativa a su carácter y a su impacto potencial. Esos son, en resumidas cuentas, los reconocimientos que deberían motivarnos en nuestra búsqueda tanto del contenido manifiesto como del significado implícito de ese otro testamento, empezando por su expresión de lo que cronológicamente debería llamarnos primero la atención, que es la herencia de los esenios.